Buenos días, alumnos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ver este tema novedoso que muchos de mis alumnos me están solicitando. Vamos a ver el tema de la normativa legal para la reactivación económica en el contexto del COVID-19 y los lineamientos de seguridad. Como ya saben, las nuevas resoluciones que han salido o las nuevas normativas legales que han salido hasta el momento nos han servido para poder alinearnos a un sistema de gestión de seguridad que muchas empresas, quizás por no tener los conocimientos adecuados, no han podido implementar. Pero ahora, tras esta pandemia, pues prácticamente nos hemos visto obligados a implementar un sistema de gestión, a implementar lineamientos de seguridad y salud en el trabajo para poder reincorporarnos a nuestros centros de labores. Las empresas han tenido que alinearse a este sistema, pedir solicitudes y aprobación de su plan para que puedan reactivar su economía. Entonces, hoy día lo que vamos a ver es justamente eso, un poco sobre la introducción, la historia de la normativa legal desde antes de la ley 29783, pasando por la ley 29783 y toda la normativa referente a la reactivación económica y al plan de vigilancia y prevención contra el COVID. Empecemos. Muy bien, aquí tengo un histograma, ¿ya? Desde más o menos el año 2011 en donde se promulgó la ley 29783. Pero antes de la ley 29783 tenemos la resolución ministerial 312-2011-MINSA, ¿sí? Más o menos del 25 de abril del 2011, ¿no? Y como ven, esa se promulgó antes de la ley 29783. ¿Y qué nos hablaba esa normativa legal, la resolución ministerial 312? La resolución ministerial 312 introdujo la contratación de un doctor ocupacional para seguridad y salud en el trabajo en los centros de labores, ¿no? Y es ahí en donde empieza la historia, ¿ya? Tenemos la resolución ministerial 312 que nos habla acerca de los protocolos de exámenes médicos ocupacionales y guías de diagnóstico de los exámenes médicos por actividad, ¿ya? Ahí prácticamente se dan las características que debe de tener un doctor ocupacional para integrar o para pertenecer a una empresa, mejor dicho, ¿no? Y esas características eran prácticamente que sea un médico en medicina ocupacional, ¿verdad? O medicina del trabajo, o medicina interna, o médico cirujano con maestrías en salud ocupacional con mínimo 3 años de experiencia y también con su habilidad profesional dado por el Colegio Médico del Perú. ¿Ya? Esos eran los requisitos que nos pedía la resolución ministerial 312. Prácticamente un médico ocupacional, ¿no? Con maestría y con 3 años de experiencia como doctor ocupacional, ¿no? También la resolución ministerial 312 nos hablaba acerca de la cantidad de trabajadores que debe tener un empleador para poder contar, ¿no? De manera permanente con un doctor ocupacional. Es así que se establece como mínimo los 200 trabajadores, ¿no? Las empresas que tenían 200 trabajadores a más tenían que tener este doctor ocupacional, ¿no? Prácticamente permanente en sus oficinas, ¿no? Lo mínimo que se pedía era que estén trabajando 6 horas al día por 5 días a la semana. Prácticamente 30 horas a la semana era lo que se pedía que esté trabajando este doctor ocupacional para empresas que tenían de 200 trabajadores a más. Y para empresas que tienen menos de 200 trabajadores, ¿ya? Simplemente se solicitaba una jornada de 4 horas diarias y como mínimo 2 días a la semana. Eso era lo que se había establecido, lo que había establecido la resolución ministerial 312-2011 del MINSA. Desde ahí, desde antes de la ley 29783, ya se exigía un doctor ocupacional para los centros de labores. No crean que eso del doctor ocupacional es eso recién ahorita y todo lo demás, aunque ahorita, hoy por hoy, todos los doctores están más solicitados. Continuando con la historia, en el año 2012 se promulga el Decreto Supremo 005-2012-TR, que es el reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Como ya hemos visto anteriormente, la ley nos dice qué hacer y el reglamento nos dice cómo hacer, ¿no? Pero esa parte de la normativa legal ya la explicamos en la clase pasada. Más adelante, en el año 2014, sale la resolución ministerial 004-2014 del MINSA y también la resolución ministerial 571 del MINSA, justamente el 3 de enero y el 25 de julio del año 2014. ¿Y qué nos menciona esta resolución ministerial?
Pues obviamente las empresas estaban intentando adecuar, implementar el sistema de gestión de seguridad con un doctor ocupacional, pues obviamente leían la resolución ministerial 312 y decía contratar al doctor ocupacional que tenga 3 años de experiencia, no como médico cirujano, ya no, sino como doctor ocupacional, que ya se haya desempeñado como doctor ocupacional. Y era difícil encontrar ese doctor ocupacional porque obviamente desde la resolución ministerial 312, desde ahí se empezó prácticamente a reglamentar más lo que era un médico ocupacional en el centro de labores. Entonces no existía ese doctor ocupacional con 3 años de experiencia porque recién en el 2011 se había implementado. Entonces, obviamente en la resolución ministerial dijeron, ya está bien, vamos a reducir un poco ese requerimiento del doctor ocupacional y lo vamos a bajar para los doctores ocupacionales que tienen maestría, vamos a bajar de 3 años a 1 año de experiencia, ¿ya? Y para los doctores ocupacionales que tienen solamente diplomado, a ellos sí les vamos a conservar 3 años de experiencia. ¿Por qué? Porque recuerden que en el año 2011 ya se había promulgado la resolución ministerial 312, así que hasta el 2014 ya posiblemente ya habían doctores ocupacionales con 3 años de experiencia, ¿no? Quizás no tenían maestría en salud ocupacional, pero sí por lo menos tenían que haber llevado un diplomado, ¿no? Entonces, esa reducción dijo, ya está bien, vamos a hacer la reducción, pero no va a ser para siempre, por si acaso. Esa reducción va a tener un plazo determinado de 3 años nada más, o sea, desde el 2014, desde el 3 de enero del 2014 hasta el 2017, 3 años, era esa disminución de los requerimientos en el doctor ocupacional. Entonces, de esa manera ya había más oferta de doctores ocupacionales y obviamente las empresas podrían contratar sus servicios. Más o menos el 25 de julio se promulga la resolución ministerial 571 del año 2014 del MINSA, cambiando también esos un poco también los requerimientos acerca de la permanencia del doctor ocupacional en los centros de labores. ¿Por qué? Porque las empresas decían, oye, 200 trabajadores, somos miles y millones de empresas en el Perú que tenemos más de 200 trabajadores, sobre todo para las grandes empresas. Y contratar un doctor ocupacional para más de 200 trabajadores como que perjudica mucho los gastos generales o las utilidades de las empresas. Así que ellos trataron de quejarse y obviamente les hicieron caso el 25 de julio del 2014, aumentan esta cantidad de trabajadores mínimos. Recuerdan que en la resolución ministerial era de 200, más de 200 trabajadores un doctor ocupacional y menos de 200 trabajadores era un doctor ocupacional. Solamente trabajaban 4 horas al día por 2 días a la semana. Bueno, ahora en la resolución ministerial 571 cambiaron eso y se cambió de 200 a 500 trabajadores. Entonces ya más o menos vamos viendo la historia de cómo era solicitado un doctor ocupacional, ¿no? Desde el año 2011, pasando por el 2014 y ahora más adelante vamos a ver la resolución ministerial 239 que exige más también un doctor ocupacional y hasta una enfermera ocupacional, ¿verdad? Entonces, quedamos en la resolución ministerial 571 era más de 500 trabajadores, un doctor ocupacional que realice actividades 6 horas al día por 5 días a la semana. Y para menos de 500 trabajadores ya no se exigía ese mínimo que era 4 horas al día como mínimo, 2 días a la semana. No, dijeron, ya está bien, no vamos a poner mínimo, va a depender de la empresa. Si la empresa lo requiere por más tiempo, por más será. Solamente lo requiere un día a la semana, bueno, pues está bien, un día a la semana nada más, con tal de que se cumpla el plan de vigilancia médica. Eso sí, como mínimo le pusieron ahí en la resolución ministerial 571 ya, no va a haber mínimo de horas, solamente quiero que se cumpla el plan de vigilancia. Ya tú ves cuántas horas vas a destinar al doctor ocupacional para que se cumpla, pero que se cumpla. Entonces, así fue evolucionando la solicitud o los requerimientos de doctores ocupacionales en los centros laborales. Más adelante, ya en el año 2020, ¿no? El Decreto Supremo 044 y el Decreto Supremo 043 promulga el estado de emergencia y obviamente pues empieza el tema de la cuarentena y que nadie podía salir y que solamente los servicios esenciales podían aperturar y los trabajadores que trabajaban en servicios esenciales eran los únicos que podían salir a la calle a realizar sus labores, ¿verdad? Entonces ahí ya se vino el estado de emergencia con el Decreto Supremo 044 y con el Decreto Supremo 046.
¿no? Más adelante también ya sale la resolución ministerial 239 en abril de este año, del año 2020, que nos menciona ya acerca de los lineamientos que debe tener un plan de vigilancia y prevención para el COVID-19. Entonces, aquí en la resolución ministerial 239 están los lineamientos. Pero como siempre hay modificatorias y cosas que arreglar, pues salieron unas dos modificatorias más. ¿Ya? Posteriormente a la resolución ministerial 239, ¿verdad? Sale el decreto supremo 080-2020 PCM del Ministerio de la Producción. Y aquí ya empieza recién la primera fase de reactivación económica en el país. Ahí tenemos pues a la minería, a la industria, quizás alguno al comercio. Entonces ya empieza recién, en el mes de mayo, empieza la reactivación económica. ¿Ya? Seguimos en este histograma. Más adelante, como les comentaba, tenemos las modificatorias a la resolución ministerial 239. Salieron dos, la 265 y la 283. Son las modificatorias que vamos a ver más adelante en este módulo. Y por último, ¿no? Hace poco, el 4 de junio de este año, el Decreto Supremo 101-2020 promulga el inicio de la segunda fase de reactivación económica. Acá ya vamos a ver también qué servicios van a estar permitidos. Entonces, para empezar con este tema de la reactivación económica, vamos a hablar acerca del Decreto Supremo 044 y el Decreto Supremo 046, ¿no? Que es donde se promulga ya el estado de emergencia. Y bueno, pues nuestro presidente Vizcarra sale en conferencia de prensa y nos menciona, ¿no? Que desde ese día vamos a empezar con la cuarentena por 15 días, ¿verdad? Esa historia ya la conocemos todos. Todo el mundo pensaba, sí, en 15 días acaba, ya está bien, normal. Y después nos dan 15 más, 15 más, hasta ahorita que estamos en junio, y prácticamente nos dijeron hasta fin de mes de junio, y quién sabe si se seguirá prolongando esta cuarentena, ¿verdad? Bueno, pues aparte de esa disposición que es la cuarentena, pues el presidente estipuló que solamente los servicios y actividades esenciales podían seguir funcionando. ¿Y qué actividades esenciales son? Pues la producción, la venta, el transporte de alimentos, lo mismo también para la medicina, ¿no? Los centros de salud, energía y saneamiento, luz, agua, desagüe, todo eso podía seguir. Telecomunicaciones también podía seguir utilizando, por eso tenemos cable, internet. También el cuidado de niños y adultos, esos servicios podían seguir funcionando, sobre todo para los asilos de ancianos, para las guarderías. Las entidades financieras, todos los bancos pueden seguir funcionando. Por eso todavía Sara Falabella me sigue llamando para cobrar. Igual, la venta de combustibles podía seguir funcionando, los hoteles, pero ojo, los hoteles con la finalidad de guardar cuarentena, no es que era un hotel comercial, que la gente podía llegar, hospedarse e irse, no, solamente para los que se quedaron quizás como turistas en un hotel, en algún distrito, en algún lugar y se quedaron ahí, pues pueden seguir funcionando para mantener la cuarentena, no para hacer otro tipo de servicios. Y también los call centers. Pero los call centers, al principio, en el Decreto Supremo 044 solamente se estipuló así. También es un servicio esencial los call centers. Obviamente el presidente Vizcarra, me imagino, y todos sus ministros se habrán querido referir a los call centers, por ejemplo, de los bancos o del Banco de la Nación, de la SUNAT, o sea, de los servicios esenciales, ¿no? De los servicios que pueden dar servicios a los servicios esenciales, por decirlo así. ¿Y qué pasó ahí? Pues obviamente empezaron a salir estos call centers que llamaban para venderte planes de telefonía, a seguir trabajando y a exigirle a sus trabajadores que sigan trabajando porque el Decreto Supremo 044 no les había prohibido cancelar sus actividades. Recién en el Decreto Supremo 046, el 18 de marzo, ¿no? Prácticamente 3 días después dije, uy, metimos la pata, hay que acotar eso, justamente habrá dicho el presidente Vizcarra, ahí sí, ya mencionó en esta modificatoria que los call centers podían seguir funcionando, podían seguir laborando, siempre y cuando brinden servicios a los servicios esenciales, como son alimentos, medicinas, centros de salud, agua, luz, desagüe, internet, venta de combustibles, entidades financieras, solamente para ellos, no para venderte un plan de telefonía, no para venderte un plan o un celular nuevo. ¿Me entienden? Entonces, esa fue la única acotación que tuvo el Decreto Supremo 046.
Bueno, y seguimos. Más adelante, en el mes de mayo, el 2 de mayo, se promulga el Decreto Supremo 080-2020, en donde ya empieza la primera fase de reactivación económica. Bueno, entonces, ¿y qué servicios eran no, accesibles en la primera fase? Ya eran los servicios no esenciales, porque recuerden que en el Decreto Supremo 044 salían los servicios esenciales. Bueno, ahora sí, ya vamos a empezar a reactivar la economía poco a poco, dijo el presidente Vizcarra. Así que vamos a activar los servicios no esenciales en fase 1. ¿Y qué servicios tenemos? Solamente la minería, la industria, el servicio de turismo, sobre todo en hoteles, no eso de paquetes turísticos que viaja aquí, no, eso no. Servicio y turismo se refería más que todo a los hoteles que ya se podían ir reactivando poco a poco, algunas obras de construcción y el comercio, sobre todo el comercio electrónico ya estaba permitido, aunque quizás algunos ya lo hacían con anterioridad, ¿no? Vendían por WhatsApp, por Facebook, estaban vendiendo algunas cosas, pero ya a partir de la primera fase ya era más ya era más reglamentado, por decirlo así, ¿no? El comercio electrónico y algunos deliveries también. Posteriormente, en la fase 2, ahora hace poco, el Decreto Supremo 101, que se promulgó en junio, recién el 4 de junio de este año, pues ya empezó a ampliar las áreas o los rubros, por ejemplo, en agricultura, en minería ya se aperturó la mediana y pequeña minería, en el tema de manufactura ya se permitió la fabricación de cerveza, si acaso, ¿no? Construcción, ya igualito, se empezaron a activar más obras de construcción. En la fase 1, por lo general, eran obras de construcción prácticamente, por ejemplo, del Ministerio de Transportes, ¿no? Quizás del Ministerio de Vivienda, propios de cada ministerio. Pero ya en la segunda fase ya se empezaron a activar las obras de construcción, las pequeñas, ¿no? Las que están subcontratadas y todo eso. Con respecto al comercio, también ya se aperturó la venta de autos, el mantenimiento de vehículos para los que necesitan, ¿no? hacer mantenimiento a sus vehículos, y en servicios ya se habilitó el transporte interprovincial. ¿Ya? Entonces, esas son las fases que se han aperturado. Entonces, los que podían reactivar su economía y enviar su plan de vigilancia y prevención contra el COVID en la fase 1 tenían que cumplir los requisitos de estos servicios que se mencionan, ¿no? Ahora, en la fase 2 ya se han ampliado más. Por ahí creo, yo tuve un alumno que me comentaba, ingeniero, yo estoy trabajando en una constructora y no me han aprobado la fase 1. En la fase 1 no me han aprobado mi plan de vigilancia y prevención del COVID y no voy a poder reincorporarse a sus labores. Bueno, quizás ahora en la fase 2 ya pueda reincorporarse, porque recuerden que las obras de construcción de la fase 1 eran esas megaconstrucción, por ejemplo, ¿no? Del Ministerio de Transporte, que había carreteras y todo lo demás. Ahora sí quizás ya se puede pues, reanudar el tema de la reactivación económica para las constructoras pequeñas, por ejemplo. ¿Ya? Entonces seguimos. Muy bien. Ahora sí, ya que conocemos prácticamente la historia desde cómo se ha venido desempeñando el doctor ocupacional más o menos desde el año 2011, ¿no? Hemos pasado por las diferentes modificatorias y requerimientos de un doctor ocupacional hasta llegar al estado de emergencia, en donde ahora sí son más solicitados los doctores y las enfermeras. Ahora sí vamos a ver los lineamientos que establece la resolución ministerial 239-2020- del MINSA, que son los lineamientos que debe tener nuestro plan de vigilancia, prevención y control del COVID-19. Todas las organizaciones que quieran empezar a reactivar su economía, muy aparte de estar incluida dentro de la fase de reactivación, ya sea fase 1 o fase 2, tienen que tener aprobado, ojo, escuchen muy bien, aprobado su plan de vigilancia ¿no? Su plan de vigilancia de prevención y control del COVID, el cual debe estar basado en los lineamientos de esta resolución ministerial. Así que, muy atentos, chicos. Esta resolución ministerial se divide en 3 puntos importantes: los lineamientos preliminares, los lineamientos para la vigilancia, prevención y control del COVID, y también las consideraciones para el regreso al trabajo. ¿Ya? Vamos a ver la primera parte, 7.1, lineamientos preliminares. Los lineamientos preliminares están basados en función a las actividades que deben de realizar los empleadores antes del inicio de labores. Por ejemplo, previo al inicio de labores, la organización o el empleador debe de implementar medidas para garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores. Y esto ya no viene en consecuencia a la resolución ministerial 239,
sino también ya viene en función a los principios de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la Ley 29783. Recuerden el principio de prevención. Ajá. Entonces ya viene reforzándose un poco esto, ¿no? Para las empresas, para las organizaciones que no tenían implementado un sistema de gestión de seguridad antes de la pandemia, pues obviamente quizás les tome un poco más de esfuerzo, ¿no? Implementar estas acciones, pero las empresas que ya cuentan con un sistema de gestión de seguridad, pues obviamente va a ser más fácil, porque siempre hay que estar bajo los principios de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y uno de los principios es la de prevenir, ¿no? O ¿no? La de prever lugares y condiciones seguras de trabajo. Entonces, antes de empezar las labores, ¿no? Debemos de implementar medidas para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores. Entre esas medidas, pues, tenemos el distanciamiento social, el uso de EPPs, la toma de pruebas serológicas o pruebas rápidas del COVID-19. Todas esas medidas podemos hacer. La implementación de la limpieza también de nuestro ambiente de trabajo, de los utensilios, todo eso pueden considerar acciones para garantizar la seguridad y salud en el trabajo. Del mismo modo, si nosotros trabajamos en atención al público, ¿no? Obviamente, antes de empezar con las labores, pues sería bueno que coloquemos una barrera, ¿no? Para que el que haga atención al público no tenga contacto con la población que llegue a trabajar a ese punto, ¿no? Del mismo modo, también antes del inicio de las labores, pues las organizaciones deberán elaborar el plan de vigilancia, ¿ya? El plan de vigilancia y prevención y control contra el COVID-19. Este plan de vigilancia debe ser aprobado por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo si es que son empresas con más de 20 trabajadores, ¿no? Y si son empresas que tienen menos de 20 trabajadores, este plan de vigilancia, prevención y control contra el COVID debe de ser aprobado por el Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, con un plazo máximo de 48 horas, ¿no? Este plan de vigilancia, ¿no? Este plan de vigilancia y prevención contra el COVID debe de cumplir con las siguientes características, ¿no? El primer punto debe de cumplir con los 7 lineamientos. Estos 7 lineamientos están en el punto 7.2, que ya vamos a ver más adelante. ¿Qué más? Este plan de vigilancia debe mencionar el número de trabajadores, el nivel de riesgo por puesto de trabajo. Recuerden que para la resolución ministerial 239 se estipula un riesgo de muy alto, alto y bajo con respecto a la exposición al COVID-19, ¿verdad? No nos habla acerca del riesgo de trabajo, por ejemplo, que nosotros estipulamos en nuestra matriz IPRC comúnmente llamada, ¿verdad? Esta matriz IPRC que anteriormente trabajábamos, obviamente no daba una referencia con respecto al riesgo biológico que ahorita nosotros estamos expuestos en un centro de trabajo, ¿ya? Para eso nosotros debemos de implementar una nueva identificación de peligros y riesgos en función a las definiciones que nos da esta normativa legal, la resolución ministerial 239, ¿ya? Entonces a eso se refiere el nivel de riesgo por puesto de trabajo. No dice por área, no dice por cargo, no dice por actividad, sino por puesto de trabajo. O sea, si son 100 trabajadores en la empresa, así los 100 hagan lo mismo, cada uno debe de tener su identificación del riesgo, ¿no? Con respecto al riesgo biológico nos estamos refiriendo. ¿Qué más debe de mencionar este plan? Las características de la vigilancia, ¿no? La prevención y el control que vamos a aplicar con respecto al COVID-19. También este plan de vigilancia, después de ser aprobado por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, debe de ser registrado, ¿no? En el Ministerio de Salud, en el Instituto Nacional de Salud, a través de la página web del COVID-19, ¿verdad? Ya el Estado peruano ha habilitado una página web para que las organizaciones puedan ingresar su plan de vigilancia y posterior a que sea aprobado puedan reanudar las actividades, siempre y cuando se encuentren dentro de la fase de activación. ¿Qué más? Este plan también, al momento de ser aprobado, debe ser accesible para los entes fiscalizadores, como el SUSALUD y también como SUNAFIL. Y obviamente este plan de vigilancia servirá como un instrumento de fiscalización. No crean que con el hecho de cumplir el plan de vigilancia, ustedes van a mandar, la organización va a elaborar un plan de vigilancia, ¿verdad? Y después que ya esté aprobado todo lo van a almacenar en su cajón y ahí se van a olvidar. No, todo este plan de vigilancia posteriormente va a ser fiscalizado,
¿no? Acá tenemos a su salud o a la SUNAFIL que pueden fiscalizar, pueden llegar a sus centros a sus centros de labores de manera inopinada y entrar a fiscalizar a ver si están cumpliendo con lo dispuesto en el plan, ¿ya? Listo, chicos. Ahora pasamos al número 7.2. Ahora sí vamos a ver los lineamientos para la vigilancia, prevención y control del COVID-19. Acá tenemos 7 lineamientos, ¿no? El primero es la limpieza y desinfección de los centros de trabajo. Tenemos la evaluación de la condición de salud del trabajador previo al regreso o reincorporación del centro de trabajo, al lavado y desinfección de las manos de manera obligatoria, la sensibilización de la prevención del contagio o del centro de trabajo, medidas preventivas de aplicación colectiva, también tenemos las medidas de protección personal y la vigilancia de la salud de los trabajadores en el contexto del COVID-19. Son 7 lineamientos que las organizaciones deben de seguir para poder elaborar este plan de vigilancia, prevención y control del COVID. Empecemos por el primer lineamiento, limpieza y desinfección de los centros de trabajo, ¿verdad? Acá lo que nos dice esta resolución ministerial es que todos los ambientes, obviamente previo al inicio de trabajo, todos los ambientes, mobiliarios, herramientas, equipos, útiles de escritorio y hasta los vehículos deben de ser limpiados o desinfectados, ¿verdad? ¿No? Del mismo modo, hay que establecer la frecuencia, no solamente previo al inicio de labores. Y ojo, cuando yo me refiero al previo al inicio de labores, no significa, ya vamos a empezar a trabajar a partir de la otra semana y empiezo a limpiar todo el domingo y de ahí me olvido. No, previo al inicio de labores es todos los días. O sea, todos los días antes de que los trabajadores ingresen a trabajar, todos los ambientes tienen que estar limpios y desinfectados. Ambientes, mobiliarios, herramientas, equipos de escritorio, vehículos, entre otros. Todo debe estar todos los días. Y también del mismo modo debe de establecerse la frecuencia de esa limpieza. No solamente es al inicio, también puede ser a la mitad del día otra vez o al finalizar del día otra vez, ¿no? Del mismo modo, debemos de preocuparnos por las personas que van a hacer estas limpiezas, porque obviamente si una persona se va a exponer a superficies contaminadas al momento de realizar esta limpieza, obviamente son personas de mayor riesgo. Entonces a estas personas hay que asegurarles las medidas de protección y también las capacitaciones para que realicen una limpieza o desinfección de manera eficiente, ¿no? Hay que brindarles quizás su traje, ¿no? Traje taipe, su mascarilla, sus lentes, los artículos de limpiezas que se le va a ofrecer, las lejillas, los desinfectantes, ¿verdad? Los trapos y qué van a hacer con esos implementos después de realizar la limpieza. Y también hay que capacitarlos en cómo deben de actuar ellos al momento de tener contactos con estas posibles superficies contaminadas, ¿verdad? Cómo se deben de quitar de manera correcta el EPP, porque muchos usan la mascarilla y ya muy bien se estarán protegiendo al momento de usar la mascarilla, pero al momento de retirarse la mascarilla es donde se contaminan. ¿Por qué? Porque la superficie externa de la mascarilla posiblemente esté contaminada. Y si nosotros lo cogemos con nuestra mano, o sea, sin guantes, ¿ya? Y después con esa misma mano contaminada nos cogemos la nariz, la boca, los ojos, entonces ya estaríamos contaminándonos. Tenemos que capacitar al personal que va a realizar esta limpieza, no solamente para que realice una limpieza de manera efectiva con los implementos adecuados, sino también para que use correctamente los EPPs y entienda que las superficies pueden estar contaminadas con COVID-19 y que si él coge esas superficies o manipula esas superficies posiblemente contaminadas, él deba tener la precaución de lavarse o desinfectarse las manos, ya sea con jabón, ¿verdad? Por 20 segundos o también con alcohol en gel, ¿no? Del mismo modo, de manera muy persistente, para que esas superficies que han tenido contacto con esta persona de limpieza no afecten a esta persona, ¿verdad? Entonces hay que tener en claro eso, ¿no? El principio de limpieza y desinfección. No solamente hay que limpiar los ambientes, sino también mobiliarios, herramientas, equipos, útiles de escritorio, los vehículos, prácticamente todas las superficies que rodean al trabajador. Y no solamente es antes de empezar el trabajo o antes de empezar de manera general las labores, sino hay que establecer una frecuencia,
de limpieza. Puede ser al inicio de las labores, antes de que los trabajadores ingresen a trabajar, puede ser quizás todos los trabajadores se van a almorzar y ahí mismo otra vez empieza una limpieza y quizás cuando se retiran los trabajadores se deja todo limpio otra vez, ¿verdad? Hay que establecer todos esos criterios en el procedimiento o en nuestro plan de prevención y control contra el COVID-19. Seguimos con el segundo principio. El segundo principio es el principio de la evaluación de la condición de salud en el trabajador previo al regreso o reincorporación al centro de trabajo, ¿verdad? Y aquí ya está mencionando los riesgos a los cuales están sometidos los trabajadores. El empleador debe de identificar el nivel de riesgo de exposición al COVID-19 por cada puesto de trabajo. Eso es lo que hablábamos en uno de los principios preliminares. ¿Y cuáles van a ser estos riesgos? Tenemos estos riesgos, 4 riesgos. El riesgo bajo, hay un riesgo medio, un riesgo alto o un riesgo muy alto, ¿ya? Y nos estamos refiriendo del nivel de riesgo al contagio de COVID-19. ¿Cuál es este riesgo bajo, no? Los de riesgo bajo por lo general no requieren contacto directo con personas que se conoce o se sospechan que estén infectados con COVID-19. Una de las recomendaciones que yo les puedo dar, estimados alumnos, es que en estos momentos en donde hay mucha gente que también son asintomáticos, nosotros no podemos ver si están con fiebre, si tienen tos, ¿no? Si tienen algún síntoma, porque son personas asintomáticas. Entonces, la manera más eficiente de establecer una barrera de control es asumir que todos somos sospechosos de estar contagiados con el COVID-19 y de esa manera mantener una distancia prudente, ¿no? En la normativa legal, la resolución ministerial 239 establece 1 metro de distancia, pero personalmente yo prefiero estar a 2 metros o si es posible a más, ¿ya? Entonces, un riesgo bajo, ¿ya? Cuando nosotros identifiquemos el nivel de riesgo de exposición al COVID-19, un riesgo bajo va a ser un puesto de trabajo que no requiera contacto directo con personas, con cualquier tipo de personas en general, no solamente con la que se sospeche que estén infectados con el COVID-19, sino en lo personal yo diría, no, si tú no tienes ninguna necesidad de tener contacto con nadie, absolutamente con nadie, entonces yo te voy a calificar con un riesgo bajo, ¿no? Riesgo bajo al contacto, porque no vas a tener contacto directo con nadie. El siguiente puesto de trabajo, el que tenga un riesgo medio al contagio o a la exposición del COVID-19, será un riesgo que requiere un contacto frecuente y o cercano con personas que podrían estar infectadas, pero que no son pacientes. Estas personas que podrían estar infectadas son las personas que presentan síntomas leves o a los que se sospecha ya que se los ve medio que así como que se quejan, adoloridos del cuerpo, con un malestar, esas personas. Pero en realidad, si ya tienen este requerimiento de contacto frecuente, de verdad, pues tendríamos que poner estos criterios de distanciamiento, ¿no? Nosotros podemos estar rodeados de mucha gente que esté contagiada con COVID-19, asintomática, pero la mejor barrera es el distanciamiento, ¿verdad? 2 metros de distancia, así esté contagiado, pucha, 2 metros de distancia, cada uno con su mascarilla, y de esa manera no me puedo afectar al momento que esa persona estornude, ¿verdad? Entonces, ese es el riesgo medio. ¿Cuál es el riesgo alto? Exposición a fuentes conocidas o sospechosas de COVID-19. Eso es cuando ya se determinó, o por ejemplo para el personal médico, las enfermeras que están atendiendo a los pacientes de COVID-19 y obviamente están cada uno encapsulados, o sino para los conductores de ambulancias que también están transportando pacientes con COVID-19 o inclusive a los que transportan a los fallecidos ya por COVID-19. Entonces ellos tienen una exposición a fuentes conocidas que ya están de hecho certificadas de que han sido pacientes con COVID-19 o que están transportando en ambulancias pacientes con COVID-19 o inclusive a los fallecidos. Entonces ellos se les considera un riesgo alto. ¿Y cuál es el riesgo muy alto? Son las personas, son los puestos de trabajo que requieren contacto directo con casos COVID-19. En este caso podrían ser ya los doctores o las enfermeras de salud, los doctores ocupacionales, que al momento de realizar esta ficha de sintomatología del COVID, se dan cuenta que estas personas ya han contado o han tenido contacto directo con algún paciente con COVID.
Entonces, estos doctores ocupacionales al momento de hacer esa evaluación médica están con un riesgo muy alto de exposición, ¿ya? Entonces, por cada puesto de trabajo, la organización debe de determinar el nivel de exposición al COVID-19 en función a estas definiciones: riesgo bajo, riesgo medio, riesgo alto y riesgo muy alto. Posteriormente a eso, la organización debe de aplicar pruebas serológicas o moleculares a los trabajadores a los cuales ha determinado como riesgo muy alto, alto y medio. Para los trabajadores que ha identificado como riesgo bajo, ¿ya? La prueba serológica o molecular será potestativo en función a lo que opine el doctor ocupacional o quien haga esta evaluación médica, ¿ya? Del mismo modo, en el plan deberán de establecerse la periodicidad de estas pruebas. No crean que simplemente las pruebas moleculares o las pruebas serológicas se hacen antes de ingresar a laboral y después de eso te olvidas y nunca más te hacen una prueba. No, debe de establecerse la periodicidad, ¿ya? En algunos establecimientos en donde el riesgo es muy alto, se establecen por lo menos una vez a la semana las pruebas serológicas a los trabajadores de riesgo muy alto, ¿ya? La organización, dependiendo o en función de los riesgos identificados, deberá de proponer estas pruebas, la periodicidad de estas pruebas serológicas, ¿ya? Puede ser una vez a la semana, una vez al mes, 2 veces al mes. Eso lo podrá determinar cada organización. Del mismo modo, también el doctor ocupacional será responsable de aplicar la ficha de sintomatología COVID a todos los trabajadores antes de ingresar a las labores y del mismo modo establecer un control de temperaturas al momento de ingresar a las labores, ¿ya? Se debe establecer este control de temperatura no solamente al inicio, antes de ingresar a las oficinas o a los centros de trabajo, a la planta, a la obra de construcción. Se debe de también dar una frecuencia, ¿no?, para hacer la medición. Por lo general, los trabajadores que están expuestos o que tienen un riesgo muy alto de exposición al COVID deberían de hacerle mucho más veces, por lo menos 3 veces al día, ¿no? Al ingresar, quizás a la mitad del día y también al salir de sus trabajos. Todo eso deberá ser estipulado en el plan de vigilancia, prevención y control del COVID. Muy bien. ¿Y qué pasa si posterior al llenado de esta ficha de sintomatología COVID o posterior a la temperatura, a la medición de temperatura, nosotros encontramos algún trabajador sospechoso o con síntomas, ¿verdad? ¿Qué pasa si un trabajador de riesgo bajo sale sospechoso? Bueno, en este caso se debe de aplicar una siguiente ficha, ya no la ficha de sintomatología COVID, que es el anexo 2, ya se debería de aplicar la ficha epidemiológica COVID-19, lo cual establece la resolución ministerial 183 del año 2020 del MINSA, ¿ya? También se debe de aplicar prueba serológica, ya que al riesgo bajo no se le están aplicando pruebas serológicas, pero ¿qué pasa si sí sale sospechoso con estos test, por ejemplo, con el test de temperatura y con la ficha, con el llenado de la ficha de sintomatología COVID? Entonces, si sale sospechoso a este trabajador de riesgo bajo, ahí sí tendríamos que aplicarle la prueba serológica o la prueba molecular. Después de eso, habría que identificar a los contactos de su domicilio, del trabajador, para saber si ellos también están contagiados o advertirles que el trabajador, el cual es su familiar, es un posible, ¿no?, un sospechoso de contraer o de que ya haya contraído el COVID-19, ¿ya? También del mismo modo se comunica a la autoridad de salud de su jurisdicción, en este caso puede ser su salud, ¿no?, o también registrarlo en la página web del SISCOBI. También el trabajador debe de proceder a hacer un aislamiento social por 14 días calendario. Si se detecta a este personaje, a este trabajador como sospechoso, lo mandamos a su casa a que haga aislamiento social por 14 días calendario. Del mismo modo, el doctor ocupacional debe hacer un seguimiento clínico diario a distancia de este trabajador, ¿ya? Posteriormente al aislamiento de los 14 días, el personal de salud del sistema de gestión de seguridad debe de realizar nuevamente una evaluación clínica, ¿no?, correspondiente para su retorno al trabajo. Si después de estos 14 días se ve que todavía sigue con los síntomas, nuevamente tendría que recomendarse 14 días de aislamiento social, ¿ya? Y continuamente, diariamente, el seguimiento clínico a distancia
por el doctor ocupacional, ¿ya? Esto es lo que se debe hacer para el caso de la evaluación de condiciones de salud de los trabajadores previo al regreso o reincorporación de los centros de trabajo. Recuerden que para los trabajadores con riesgo muy alto, alto y medio, sí es obligatorio pasar las pruebas serológicas, pero para los trabajadores de riesgo bajo no es obligatorio. Solamente y después de una evaluación médica que hace el doctor ocupacional tras aplicar la ficha de sintomatología COVID y tras aplicar el control de temperaturas, solamente de eso, si se detecta algún trabajador de riesgo bajo como sospechoso, se debe de aplicar una prueba serológica y aplicar estos 7 pasos que se mencionan en esta diapositiva. Seguimos. El tercer principio, el principio de lavado y desinfección de manos de manera obligatoria, ¿no? Prácticamente, y acá la resolución ministerial nos está obligando a todos los trabajadores y al empleador a que faciliten accesos y puntos de lavado para los trabajadores, ¿verdad? Estos puntos de lavado no pueden ser cualquiera, no puede ser como que ya en la oficina hay un baño, ya todos pasen al baño, allá a lavarse la mano y después a trabajar. No, no debe ser así. En lo posible, este punto de lavado debe de haber uno, ¿ya? Al ingreso. O sea, si tienen alguna puerta, una tranquera, ahí debería de haber un punto de lavado de manos. Y este punto de lavado de manos no puede ser cualquier punto. Por lo general, ¿no? Debe de contar con mecanismos que eviten el contacto con las manos, ya que todos vamos a estar, imagínense que tengamos que abrir y cerrar el caño con la mano. Nos lavamos y después de lavarnos y tenernos la mano limpia, cerramos el caño. Ese caño que todo el mundo ha cogido y que posiblemente también ya puede estar infectado. Entonces, para evitar ese contacto con las manos, de preferencia este lavatorio debe tener un mecanismo que evite el contacto con las manos. Por lo general hay algunos lavatorios que usan un pedal en la parte inferior para poder accionar, ¿no? la expulsión del agua. Del mismo modo, para el jabón debe ser un jabón líquido o también un jabón común, un jabón de barra, ¿ya? También este punto de lavado debe de contar con toallas de papel para el secado de las manos. No pueden ser toallas de tela, porque si no todo el mundo estaría secándose con la misma toalla. Deben ser toallas de papel desechables, ¿no? Y del mismo modo, en el punto de lavado de manos, se debe de ubicar, pues, una ficha del correcto lavado de manos, ¿no? Paso 1, hacer esto. Paso 2, paso 3, los pulgares, ¿no? Paso 4, la palma. Y paso 5, de acá. Y ya está. Esos todos son los pasos que debe de tener este punto de lavado de manos. Ahora, no solamente debe de haber un punto de lavado de manos, se puede designar varios. Como ya dije, como mínimo debe de haber un punto de lavado de manos al ingreso, otro punto de lavado de manos por otra zona y otro punto de lavado de manos por otra zona. Depende de la organización y del tamaño de la organización, pues va a determinar cuántos puntos de lavado debe de haber. Pero los trabajadores se deben de lavar la mano constantemente y cada punto de lavado de manos debe de contar con los siguientes requisitos. Bueno, pasamos al cuarto lineamiento, el lineamiento de la sensibilización de la prevención del contagio en el centro de trabajo. En otras palabras, prácticamente las capacitaciones y la sensibilización que debe recibir el trabajador con respecto al COVID-19. ¿no? Y con respecto a esto, la organización debe de exponer información sobre el coronavirus y medios de protección laboral, exponer la importancia del lavado de manos, de toser o estornudar cubriéndose la boca con la flexura del codo, el uso obligatorio de mascarillas durante la jornada laboral también en el centro de labores, no puedes sacarte la mascarilla, ¿ya? Y el tipo de mascarilla o protector respiratorio dependiendo del nivel de riesgo al cual estás expuesto con respecto al COVID, ¿no? Del mismo modo, hay que sensibilizar al trabajador sobre la importancia, ¿ya?, de reportar tempranamente la presencia de síntomas COVID. Imagínate que tú crees que tienes los síntomas COVID y no dices nada, y después pasan unos días y al final se confirma que tienes COVID y ya contagiaste a todos tus compañeros de trabajo. Entonces, para eso es importante capacitar al trabajador o sobre todo sensibilizar al trabajador que debe de reportar de manera inmediata o de manera temprana la presencia de sintomatología COVID. Del mismo modo, hay que facilitar al trabajador para darle la confianza, ¿no?,
sobre responder algunas inquietudes con respecto a los trabajadores, con respecto al contagio del COVID, porque hay muchas personas que en realidad han estigmatizado este tema del COVID y piensan que el contagio está en todos lados, que el contagio está en el aire, ahí flotando el COVID esperando a ser respirado, pero no es así. El contagio está en las manos, el contagio está en las personas, en el contacto directo con superficies contagiadas o en el contacto directo con personas enfermas con COVID, siempre y cuando no haya una barrera o una protección personal, ¿no? Ahí está el COVID, no está flotando por todos lados. Entonces es necesario, ¿no?, que la organización determine estos medios o facilite estos medios para que los trabajadores puedan resolver sus inquietudes. Y del mismo modo, ¿no?, dar a conocer a los trabajadores la importancia de prevenir, ¿no?, diferentes formas de estigmatización. Sobre todo yo he escuchado esas estigmatizaciones acerca de que el gobierno más bien quiere que nos contagiemos, que al usar las mascarillas estamos respirando nuestro propio CO2 y eso nos va a enfermar. O sea, tantos años respirando el smog de la contaminación, del tráfico y con nuestro CO2 que salgamos un par de horas a la calle y ya nos vamos a morir. Entonces, no estigmaticemos el tema del COVID, ¿verdad? Hay mucha gente inclusive que está pensando de las antenas 5G y que esas antenas 5G están propagando el COVID. En fin, hay muchas teorías, no sé, medias conspiracionistas, pero toda esa información debe ser, ¿no?, sensibilizada a los trabajadores para que no estén estresados en el centro de labores y más se preocupen en su trabajo y en cuidarse que en otra cosa, porque imagínense, si bien es cierto, antes existía un monitoreo ocupacional que era psicosocial en donde se medía el estrés causado al trabajador en función a su doble presencia, la carga de trabajo, ¿no? ¿No? Ahora imagínense todo eso más la presión de estar preocupado por contagiarse por COVID. Entonces, hay que capacitar y sensibilizar al trabajador para que no caiga en este estigma y para que no esté y para que trabaje de una manera sana en su centro de labores, ¿no? Sana en el sentido mental y en el sentido físico también. O sea, ese es el lineamiento de la sensibilización de la prevención del contagio en el centro de labores. El siguiente lineamiento son las medidas preventivas de acción colectiva, y eso es lo que se debe de respetar igual en todo centro de labores, ¿verdad? El centro de labores debe tener un ambiente ventilado, no podemos estar trabajando encerraditos, hacinados, ¿no?, en un lugar pues en donde pues estemos todos amontonados, ¿no? Se debe de respetar el distanciamiento social. En este caso la resolución ministerial ya recomienda un distanciamiento social de 1 metro entre cada trabajador, entre cada persona. Se debe de usar uso de protección respiratorio permanente en el centro de trabajo, ¿ya? Del mismo modo, si se van a hacer capacitaciones, como en el principio anterior, ¿no?, el principio de la sensibilización, de las capacitaciones o reuniones de trabajo, debe ser de preferencia de manera virtual, ¿ya? Y también, obviamente, como les comentaba, para las personas que van a atender al público, ya debe de haber una protección de barrera. Puede ser así como en este ejemplo en el cual se menciona acá, ¿no?, una protección con un plástico delante para atender al público, como tienen la mayoría de bancos, o también la careta facial, que también es muy útil, ¿ya? Otra medida de prevención colectiva son la desinfección de los zapatos antes de ingresar al centro de labores. Del mismo modo, hay que evitar las aglomeraciones al ingresar o salir del trabajo, y ya que el empleador debe de facilitar todos estos implementos de protección personal como los EPPs, los guantes, ¿verdad? Y quizás algunos trabajadores vengan no sé, con un tul para cubrirse la cabeza, entonces es necesario disponer, ¿no?, lugares de acopio para estos EPPs ya en mal estado. Cuando te quieras retirar o cambiar un EPP en tu centro de trabajos, debe de haber un lugar de acopio especializado. En este caso podría ser un tachito rojo, el cual tiene una significancia de riesgo peligroso, ¿verdad? Por lo general son riesgos químicos, biológicos, contaminantes. Ahí se debe de arrojar estos residuos biológicos, estos residuos peligrosos. Y la organización debe de establecer un lugar en donde se pueda desechar estos EPPs o estos implementos contaminados, ¿ya? El siguiente lineamiento es el lineamiento de las medidas de protección personal. Acá la resolución ministerial establece una tabla en uno de sus anexos, el cual especifica que solamente el personal, ¿no?, el personal
el cual está expuesto a un riesgo muy alto o a un riesgo alto, debe de usar la mascarilla tipo N95. El resto de trabajadores, ¿ya?, con un riesgo medio o un riesgo bajo, solamente deben de usar la mascarilla quirúrgica o la mascarilla, pues, la mascarilla comercial, siempre y cuando esta mascarilla, pues, esté dentro de los parámetros que el MINSA está estableciendo para la fabricación de mascarillas artesanales, ¿no? Recuerden que debe ser impermeable, no debe de poder salir ninguna cutícula, ninguna gotícula, ¿no?, del estornudo de nuestro organismo, ¿ya? Del mismo modo, miren, la careta facial para trabajadores de riesgo muy alto, las gafas también están estipuladas para muy alto y alto, los guantes para muy alto y alto, el traje de protección biológica para alto y muy alto, y las botas de protección biológica también para riesgos de exposición muy alto. Esto más que todo se ve en los lugares de clínicas donde están atendiendo, hospitales en donde están atendiendo obviamente a los pacientes con COVID. Por lo general, los trabajadores que no estén expuestos a riesgos alto, muy alto, solamente a mediano, mira, lo único que se recomienda, lo que recomienda esta resolución ministerial es el uso de mascarilla quirúrgica, ¿ya? Seguimos entonces. El siguiente lineamiento y el último lineamiento, el lineamiento de la vigilancia de la salud del trabajador en el contexto del COVID. Acá hay algunas modificaciones con respecto a la resolución ministerial 239. Lo que ven resaltado con rojo está modificado por la resolución ministerial 265-2020 del MINSA. Por ejemplo, el control de temperatura. ¿Qué decía la resolución ministerial 239? Decía que el control de temperatura se debe hacer a todos los trabajadores al ingreso y al retirarse del centro de labores, ¿ya? Y que el que debería medir la temperatura era el responsable del servicio de seguridad y salud en la empresa. En este caso todo el mundo se puso a pensar, entonces el doctor ocupacional debe estar midiendo la temperatura todos los días al ingreso y al salir, o el de seguridad, el supervisor de seguridad y salud debería estar midiendo la temperatura al ingresar y al salir. Bueno, ahí hubo la primera modificatoria que fue que, si bien es cierto, el responsable es el médico ocupacional o el supervisor de seguridad y salud en el trabajo, ya está bien que sea él el responsable, pero solo será responsable de la medición de temperatura, pero no del registro de la temperatura, ¿ya? Obviamente el que va a estar midiendo la temperatura, como muchos habrán visto quizás en los supermercados, que el de seguridad, el vigilante, está quien mide la temperatura antes de ingresar. Entonces, del mismo modo, en los centros de trabajo puede haber un vigilante o algún personal encargado de hacer la medición de la temperatura. Si bien es cierto, el médico ocupacional o el supervisor de seguridad es el responsable de esta medición, pero el llenado del registro y la medición de la temperatura lo puede hacer cualquier persona encargada, ¿ya? Para los trabajadores de muy alto riesgo de exposición, se realizará también a la mitad de la jornada, adicionalmente a lo anteriormente antes mencionado. O sea, para los trabajadores que están de alto riesgo, con un alto de riesgo de exposición, se debe de hacer antes de entrar al trabajo, a la mitad de la jornada y al salir del trabajo, 3 veces al día, ¿no? A todo trabajador que presente temperatura mayores a 38 grados, se le indicará evaluación médica y será considerado como sospechoso de contraer COVID-19. Recuerden que 38 grados ya es fiebre, 37.5 es febrina, ¿no? Es una fiebre ligera, un principio de fiebre, y menos de 37.5 es una temperatura normal del cuerpo. La resolución ministerial establece 38 grados, o sea, ya que tenga fiebre, pero sería mejor, ¿no?, bajar quizás un poco el control en las organizaciones a 37.5 o a 37, quizás si es que quiere ser más exigente, ¿ya?, ¿no?, para poder prevenir o estar anticipados ante un contagio, ¿ya? A todo personal sospechoso de COVID se realizará lo siguiente: hay que aplicar la ficha epidemiológica COVID-19, aplicar la prueba serológica o molecular nuevamente a este trabajador. Ya estamos hablando ya cuando ya se encuentran laborando dentro del trabajo. Por si acaso, esto no es antes de ingresar al trabajo, no, esto es ya cuando estás en el pleno centro de labores y estás laborando. Ahí, si es que en uno de esos días se detecta que hay un trabajador con más de 38 grados de temperatura, entonces se debe de aplicar nuevamente la prueba serológica o molecular COVID-19. Del mismo modo, hay que identificar a los contactos del centro de trabajo, a todos los contactos que han tenido contacto con este trabajador sospechoso,
y también tomarles la prueba serológica, ¿verdad? Se les pregunta, a ver, muy bien, usted trabajador, ¿con quién tiene contacto hoy día o con quién ha tenido ayer? También, fulano, sultano, a ellos también hay que llamarlos. Vamos a tomarle la prueba por si acaso, porque puede ser que también estén contagiados. También, del mismo modo, hay que identificar a los contactos del domicilio de esta persona sospechosa y sobre todo comunicar a la autoridad de salud de su jurisdicción, en este caso, en el sistema SIS-COVID, al salud o al su salud, perdón. Muy bien, ¿qué más debe de incluir este plan de vigilancia? La vigilancia también debe de incluir el seguimiento a otros factores de riesgo de tipo ergonómico, psicosocial y otros que se generen como consecuencia de trabajar en el contexto de la pandemia. Eso quiere decir que no solamente vamos a medir un riesgo biológico, también debemos de tener este monitoreo de riesgos de factores físicos, químicos y ergonómicos y psicosociales también. No nos olvidemos que la ley 29783 y su reglamento recomiendan que se debe de hacer estos monitoreos ocupacionales y que muchos empleadores han venido olvidando por desconocimiento. Bueno, en la resolución ministerial, aparte de hacer una vigilancia médica de factores biológicos, como es este tema del COVID-19, te sigue recomendando que también se debe de hacer un seguimiento a factores de tipo de riesgo ergonómico, psicosocial y otros que se generen a consecuencia de trabajar en el contexto de la pandemia, o sea, factores físicos, químicos, ¿verdad? El plan debe de considerar también medidas de salud mental para considerar un adecuado clima laboral que favorezca la implementación del presente documento técnico. Eso es lo que les comentaba anteriormente, ¿no? Imagínense ese estrés que teníamos antes al momento de trabajar con la doble presencia, nos mandaban aquí, nos mandaban para allá, nos decían tienes que presentar de una vez el informe, que por aquí, la producción y por allá, ya se había generado un estrés. Ahora imagínense todo eso sumado con el miedo de contagiarse de COVID al momento de trabajar. Entonces, este plan de vigilancia de la salud debe de considerar medidas para prevenir, ¿no?, alguna distorsión en la salud mental del trabajador, ¿no? Y ahora, esto que viene acá en rojo, lo cual fue modificado por la resolución ministerial 265 o agregado, mejor dicho, durante la emergencia sanitaria y con fines de garantizar el seguimiento de los contactos, dicho seguimiento será realizado por el personal de la salud del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, o sea, el doctor ocupacional, en otras palabras, o el supervisor de seguridad y salud en el trabajo, con coordinación con el área competente, o sea, con la DIRIS, la DISA, para el caso de Piura es la DIRESA, ¿verdad?, la Dirección Regional de Salud, o en otros casos la GERESA, según corresponda, ¿no? En el caso de Piura es la DIRESA. El primer día de seguimiento deberá ser a través de una visita domiciliaria y a los días siguientes, hasta completar los 14 días de seguimiento, podrá realizarse mediante llamadas telefónicas o mediante una videollamada, quizás a distancia, ¿ya? Entonces, la vigilancia, ¿no?, la vigilancia de salud ocupacional, la cual la debe hacer el doctor ocupacional, debe de realizarse de esa manera, ¿ya? El primer día, el doctor ocupacional deberá ir al domicilio del trabajador con sospecha de COVID y después 14 días de vigilancia de manera remota o 13 días de vigilancia de manera remota. Muy bien, esos fueron los 7 lineamientos, el cual deben estar considerados dentro de nuestro plan de vigilancia, prevención y control del COVID. Ahora vamos a ver en la tercera parte, que son las consideraciones para el regreso o reincorporación al trabajo. En este caso habría que tener en claro muy bien esta definición. ¿Cuál es la diferencia entre regreso o reincorporación? Señores, regreso es cuando un trabajador sano, después de haber estado en cuarentena y no presentar ninguna sintomatología COVID, regresa al trabajo, ¿no? Puede regresar al trabajo siguiendo los lineamientos anteriormente mencionados en el 7.1 y el 7.2. Ese es el regreso. Caso contrario sería cuando un trabajador, estando en cuarentena, al final se infecta del COVID y quizás pueda hacer que tenga síntomas leves o síntomas graves. Si tiene síntomas leves, ya simplemente la fiebre, un poco de problemas para respirar, pero no es necesario llevarlo a una clínica de emergencia y ponerle un respirador y todo lo demás, o sea, simplemente son síntomas leves. Entonces, ya el trabajador no podría regresar al centro de labores, tendría que pasar por un proceso de reincorporación. Y este proceso de reincorporación establece que después que se da un alta epidemiológica de COVID-19 a este trabajador que sufrió síntomas leves, ¿ya?,
Después que se le da el alta epidemiológica, debe de pasar 14 días más de aislamiento domiciliario. Si bien es cierto, la enfermedad de COVID puede quizás durar entre 14, 15, 16 días, ¿ya? No significa que ya se sanó y ahí mismo va a regresar al trabajo, no. Después de esos 14, 15 días de enfermedad, se debe de esperar 14 días más de aislamiento domiciliario. Y después que terminan esos 14 días, se debe de reincorporar recién al centro de trabajos y el empleador deberá de procurar que haga trabajo remoto, o sea, puede reingresar al trabajo, pero desde su casa haciendo trabajo remoto, ¿no? De necesitarse ya que este trabajador de verdad tenga presencia en el centro de labores, se deberá considerar los lineamientos en el 7.1 y en el 7.2 también, ¿ya? Pero de preferencia mantenerlos haciendo trabajo remoto. De la misma manera, para los trabajadores que sí han estado pues, con síntomas graves, sí han estado hospitalizados, ¿no? Quizás con un respirador automático, ¿no? Se le debe de igual, ¿no? Dar un alta de clínica de COVID-19, ¿ya? Y después de ese alta, igual 14 días de aislamiento domiciliario. Por lo general, cuando tienen síntomas graves, ¿no? Y están con respiradores automáticos, se la pasan más días con esta enfermedad, no solamente 14, puede ser hasta 20 días. Y después de que recién la clínica le dé el alta o el hospital le dé el alta clínica, recién después de eso, 14 días en su hogar y nuevamente de preferencia con un trabajo remoto, ¿ya? Esas son las consideraciones para el regreso o la reincorporación al trabajo. Muy bien. Ahora, del mismo modo se establecen los factores de riesgo, ¿no? El personal que pueda tener factores de riesgo para el COVID-19. ¿Y cuáles son estos factores de riesgo? Estos factores de riesgo han venido evolucionando con respecto a la resolución ministerial 265 y con respecto a la resolución ministerial 283. ¿Ya? Ya no nos quedamos con la resolución ministerial 239, sino vamos con la 265 y 283 que han ido cambiando estos parámetros, agregando algunos términos de factores de riesgo que no son tan exigentes. Por lo general, como teníamos entendido en la primera resolución ministerial, en la 239, se establecía con personal de factores de riesgos a personas con edad mayor de 60 años. Esto cambió en la resolución ministerial 283 y le pusieron a 65. Del mismo modo, todo lo que vemos con verde ha sido modificado por la 283 y lo que vemos con rojo ha sido modificado por la 265. Tenemos en este caso la edad mayor a 65 años, la hipertensión arterial no controlada, esa palabra no controlada, ya se agregó con la 283, las enfermedades cardiovasculares graves, ya también la palabra grave se agregó, el cáncer, el diabetes mellitus, la obesidad con índice de masa corporal de 40 a más. Esto también se cambió en la resolución ministerial 265, antes era 30, ahora dijo no, ya 40, muy bien. El asma moderado o grave, la enfermedad pulmonar crónica, insuficiencia renal crónica en tratamiento con hemodiálisis, enfermedad o tratamiento inmunosupresor, ¿no? Estos factores son los factores que determinan si el trabajador deba continuar trabajando o no, ¿no? Imagínense que tengamos trabajadores así viejitos ya de 65 años que ya están para jubilarse y no quieren jubilarse porque son muy, muy útiles para la organización, tienen mucho conocimiento, mucho know-how de la organización, así que se les pide que siga trabajando. Pero ¿qué pasa? Tienen un mayor factor de riesgo al contagio. O sea, en realidad todos tenemos la misma probabilidad de contagiarnos en cualquier lugar, ¿verdad? Todos, ¿no? Así sean mayores de 60, de 65, así sean jóvenes de 20, de 30, todos tenemos la misma probabilidad de contagiarnos. El problema está que cómo nuestro cuerpo va a reaccionar a ese contagio, ¿verdad? Quizás los jóvenes solo tengamos síntomas leves, pero los mayores, los de 60 años, 65 años, sean un factor de riesgo alto, el cual determine la mortalidad de su existencia. Entonces, en función a estos factores, ¿no? Se determina lo siguiente, que los trabajadores que están en esta lista antes mencionada y los que contemple también el médico ocupacional del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo deberán mantener cuarentena domiciliaria, es decir, no pueden ni regresar ni reincorporarse a las actividades laborales. El profesional de salud del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo determinará el seguimiento clínico correspondiente
Eso significa que quizás tengamos a un trabajador con obesidad, con índice de masa corporal mayor de 40, pero ¿sabes qué? Le decimos, ¿sabes qué? Tú no puedes reingresar a trabajar porque si tú te contagias vas a caer de manera muy grave. Entonces ya está bien, me pondré a hacer ejercicios, algo bajo mi índice de masa corporal y puedo reingresar. Sí, sí se puede, pero eso, ese seguimiento lo hace el personal de salud. Del mismo modo, los informes clínicos deberán de ser valorados por el médico ocupacional del trabajo para determinar la reincorporación o reingreso al centro de trabajos. Esto es lo que pasó también con un compañero. Un compañero tiene una constructora y me dice, Carlos, yo necesito contratar al maestro de obra, este maestro de obra que ha venido trabajando 20, 25 años conmigo y ya no me lo pueden aceptar. ¿Por qué? Porque ¿no? En esta contrata que tenía, ¿por qué? Porque el trabajador era mayor de 65 años, tenía creo que 66 y ya no lo quieren aceptar, pero yo necesito que él ingrese a trabajar por todo el conocimiento que tiene. ¿Qué podemos hacer? Entonces lo que podríamos hacer en este caso sería, ¿no?, tener la buena pro, por decirlo así, ¿no?, de un doctor ocupacional, el cual mediante un informe clínico evaluará sus factores de riesgo, ¿no? En este caso vamos a dejar la edad, ya está bien, tiene más de 65, pero quizás no tiene hipertensión arterial, quizás no tiene enfermedades cardiovasculares, quizás nunca ha sufrido diabetes, no lo sé, ¿no? Pero el doctor ocupacional deberá evaluar, ¿no?, estos riesgos de factores médicos para poder decir sí, sí puede mediante una constancia médica. Y si sí puede regresar a sus labores, podría regresar a sus labores. Pero si el doctor ocupacional evalúa sus condiciones y dice, no, ya está bien, tiene más de 60 años, más de 65 años, perdón, pero, oye, ya está bien, puede ser que sí regrese, pero igual, oye, este trabajador ha sufrido de asma, tiene obesidad más de 40, encima es gordito, tiene, no sé, quizás alguna enfermedad cardiovascular o ha sufrido un ataque al corazón anteriormente. Entonces, no, por esos factores no se puede regresar a trabajar. ¿Ya? Listo, chicos. Y por último tenemos los anexos, ¿no? Los anexos de la resolución ministerial 239, el cual también fue modificado por la resolución ministerial 265. ¿Ya? En esta última modificación de este anexo establece quién van a ser los responsables de implementar este sistema de gestión de seguridad o este plan de vigilancia, de prevención y control del COVID, ¿no?, en las organizaciones. Como vemos acá, para los centros de trabajo tipo 1, o sea, los que no están incluidos en actividades de alto riesgo, los cuales están estipulados en el Decreto Supremo 003-98, ¿ya?, y tienen menos de 20 trabajadores o hasta 20 trabajadores, simplemente el empleador puede hacerse cargo, ¿ya?, de este plan de vigilancia y prevención y control del COVID. El empleador, quizás el representante legal, quizás él contrate a alguien, a un asesor, no sé, pero él lo puede hacer. Para los centros de trabajo tipo 2, o sea, los que sí hacen actividades de alto riesgo y también son hasta 20 trabajadores, ya igual el empleador lo puede hacer y también podría hacerse cargo una enfermera ocupacional. El empleador, acá ponen un asterisco, y en este caso el empleador puede contratar a un asesor ¿no?, especialista en esto o una enfermera ocupacional. Para los de tipo 3, que tienen más de 20 trabajadores, de 20 a 100, ya sí es necesario, ¿no? También dice acá el empleador con una enfermera. Para el tipo 4, de 101 a 500 trabajadores, también es necesario un médico ocupacional, una enfermera o el empleador. Y para los de tipo 5, que son más de 500 trabajadores, igual las tres condiciones: médico, enfermera o empleador. ¿Ya? Listo. Y esta de acá es la ficha de sintomatología COVID, el cual todos los trabajadores tienen que llenar antes del ingreso o reincorporación o ingreso a sus centros de labores. O sea, hay que llenar. Con esta ficha, prácticamente el doctor ocupacional podrá evaluar si es que ha tenido alguna sospecha de contagio con COVID-19. Listo, chicos, es hora de las preguntas. Espero que me puedan hacer las preguntas acá en los mensajes del canal de YouTube. Pueden preguntar de manera libre y yo estaré dispuesto a responderles. Muchas gracias, chicos. Espero que les haya gustado esta capacitación. No se olviden de darle like y suscribirse a nuestro canal. Muchas gracias.